Señor, ya le tengo a nuestro asesor. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Sáenz. Hola, doctor Sáenz, muy buenos días. Héctor, un gusto saludarlo. Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, a Iniciativa Radio y al Master Control. Un cordial saludo. ¿Cómo le fue el fin de semana, doctor? Pues bien, un fin de semana en familia, descansando. Por ahí estuvimos en el Día de la Familia. Mi esposa estudió en un colegio. Yo no sé si usted escuchó un colegio que se llama el Sanfasón. Sí, señor. La presentación, el Sanfasón. Pues ese colegio quebró después de tantos años. Al parecer las monjas invirtieron el dinero en Interbolsa y lo perdieron y nunca se pudieron recuperar de eso y cerraron el colegio. Y ayer fue el Día de la Familia, como el último día de celebración del Día de la Familia, porque tengo entendido que en diciembre cierra definitivamente las puertas de ese colegio. No, qué pesar, qué tristeza, claro, por tradición, por muchos años el colegio. ¿Quién no conocía el colegio San Pasón? Bueno, doctor, ¿qué le inquieta para hoy? Le voy a dejar el tema a usted, te lo voy a dejar. Héctor, ¿usted escuchó lo que sucedió el día de ayer o leyó que un vigilante en la estación de Transmilenio de San Diego, al parecer le quitó la vida a un ciudadano que presuntamente se había colado al sistema y lo amenazó con un cuchillo? Sí, señor, sí hablé, escuché, incluso me llegaron algunas imágenes, no las pude pasar porque si no, don Facebook se disgusta, pero sí y me decían que la víctima sería un extranjero, ¿no? Eso es lo que no queda claro. De todas maneras, el punto no es tratar la problemática de los colados ni colarse en Transmilenio, sino la legítima defensa. Es para mí importante, me llama bastante la atención ese tema, porque en este caso en particular sí pareciera que se dan esos requisitos y eso es lo que yo quisiera tratar el día de hoy. Resulta que en nuestro Código Penal existe unas circunstancias que eximen de responsabilidad. Esa circunstancia de responsabilidad penal, ¿no? Y se denominan ausencia de responsabilidad. O sea, hay situaciones, hay actos que a pesar de que son delitos, la ley no los considera como delitos porque da lugar a la ausencia de responsabilidad. Me explico. El caso que quiero analizar del vigilante que aparentemente le quitó la vida a ese usuario de Transmilenio, pues fíjese que los hechos nos dicen que el vigilante vio cuando esta persona ingresó al sistema junto con otras personas sin pagar la tarifa, sin pagar el tiquete. Entonces el vigilante le hace el reclamo o les hace el reclamo y uno de ellos, que entiendo que es la víctima que perdió la vida o la persona que perdió la vida, saca un arma cortopunzante y lo amenaza con un arma cortopunzante y parece que lo ataca con esa arma cortopunzante porque el vigilante en los hechos dice que lo desarma y con esa misma arma le provoca o le causa una herida en su pecho, en el esternón. Entonces, cuando uno analiza los hechos y ve que hay una persona agredida con un cuchillo, que al mismo tiempo de forma concomitante desarma al agresor y con esa misma arma le provoca la herida, pues ahí nos podríamos remitir al artículo 32 del Código Penal, al numeral sexto, que dice que hay ausencia de responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Entonces, fíjese que no todas las respuestas a las agresiones son legítima defensa. Lo veíamos hace poco cuando una persona que había sido víctima de hurto por unas personas en motocicleta, pues este conductor emprendió la persecución y cuadras más adelante atropella al motociclista, lo hace caer, le pasa el carro por encima y lo mata. Eso no es legítima defensa, eso es un acto de venganza y eso es un homicidio, sin lugar a duda. ¿Por qué? Ahora, comparemos las dos escenas.
La ley nos dice, o la jurisprudencia nos ha dicho, que la legítima defensa tiene unos requisitos para que sea considerada como una ausencia de responsabilidad la agresión que comete una persona o el delito que comete una persona. Entonces, lo primero que tiene que determinar es la necesidad de la defensa, es decir, que haya una agresión que exija una defensa. No todas las agresiones exigen defensa, pero en este caso en particular, en el caso del señor del vigilante de Transmilenio, pues la agresión sí exigía una defensa, porque fíjese que lo amenazó con un cuchillo. La persona que perdió la vida, estaban los dos en la estación cara a cara y el agresor saca un cuchillo y amenaza al vigilante con un cuchillo. Entonces, ¿necesita eso o lo ataca con un cuchillo? ¿Necesitas una defensa? Pues desde luego que necesita una defensa. O sea, si el vigilante no se defiende, pues al que le quitan la vida es a él. O por lo menos le hieren le hacen una lesión personal. Entonces, el vigilante necesitaba defenderse, desde luego. ¿Y se defendió? Sí. ¿Y qué hizo para defenderse? Desarmó al agresor. ¿Sí? Entonces, esa agresión necesitaba defensa, sí necesitaba defensa. Ahora, con respecto al personaje del Audi, esa agresión necesitaba defensa, o sea, le robaron el celular desde una motocicleta. ¿Esa agresión necesitaba defensa? Pues no, porque la vida de él no estaba en peligro. O sea, fíjense que son bienes jurídicos diferentes. Una es la vida y la integridad personal y otra es el patrimonio económico. Entonces, hasta cierto punto, lo que entendemos es que al señor del carro le rapan el celular y los motociclistas emprenden la huida. Entonces, hasta ahí deja de ser concomitante, deja de ser inmediata la agresión, y cuando el agredido, la víctima, emprende la persecución, no se está defendiendo, sino está buscando es generar un daño, una lesión, una venganza que es ilegítima. Ahora, miremos el otro requisito, que es el de la agresión inminente. O sea, tiene que haber una agresión inminente, y por ejemplo, en el caso del vigilante, pues lo atacaron con un cuchillo, pues la agresión es en ese momento, es ahí mismo. Entonces, ahí se cumple ese requisito. Ahora, con respecto a lo del carro, después de que le rapan el celular y emprende la huida del motociclista, ¿sigue siendo inminente la agresión? Pues no, porque ya la línea del tiempo comienza a avanzar y comienza a cambiarse la escena de los hechos y deja de ser una línea de tiempo inminente, concomitante, que amerite una defensa. Ahora bien, hay otro requisito, que es la defensa de un derecho propio ajeno. El vigilante está defendiendo su propia vida. Su propia vida. Entonces ameritaba que esa defensa, hacer una defensa inmediata de su vida y de su integridad personal, y se cumple ese requisito. No lo mismo, digamos que podría decirse que con el señor del carro que le rapan el celular, podría decirse que sí fue agredido, pero como los sospechosos que se llevaron el celular no lo agreden físicamente, sino simplemente rapan el celular y huyen, entonces esa agresión pues no ameritaba una retaliación de la magnitud que hizo el conductor del carro. Ahora bien, vistos esos tres requisitos, que se pueden denominar la necesidad de la defensa de un derecho propio y la agresión o actual o inminente, necesitamos entender que esa defensa tiene que ser proporcional a la agresión. No puede ser que el agresor saque un arma cortopunzante, un cuchillo, y ataque a la víctima, y la víctima saque un revólver o una pistola, un arma de fuego, y se defienda a tiros, porque esa defensa no es proporcional. Entonces, viendo el ejemplo del vigilante, fíjese que el vigilante desarma al agresor y con la misma arma lo ataca o se defiende. Entonces, digamos que a mi manera de ver, esos tres requisitos, cuatro requisitos, están plenamente identificados allí como una legítima defensa. No igual con el conductor del carro. Nadie puede defenderse de un hurto en el carro, persiguiendo a los ladrones y buscando matarlos. Eso no es una legítima defensa.
Si la legítima defensa ocurre en el momento del hurto, ahí sí podría pensarse que es una legítima defensa. Pero perseguir a una persona por cuadras, por calles, y cuando ya lo encuentra, cerrarlo y hacerlo caer y pasarle el carro por encima, eso ya no es legítima defensa porque deja de ser concomitante la agresión con la defensa y tampoco es proporcional. Entonces me gustaría entender o manifestar a nuestros oyentes que eso que ocurrió el día de ayer en la estación de Transmilenio, para mí está enmarcado dentro de los requisitos o las causales de ausencia de responsabilidad y no podría en este momento la Fiscalía o no valdría, digamos que la Fiscalía no tendría las herramientas o tendría una justificación para no iniciar una acción penal en contra de ese vigilante. 7 de la mañana, 49 minutos. A ver, don Eduardo, usted que es tan inquieto en este tipo de temas, ¿qué le quiere preguntar a usted? Es lo que ha manifestado el doctor Juan Manuel Sáenz. Bueno, yo hasta donde tengo entendido la ley, yo fui militar. Cuando uno de esos es lógicamente la legítima defensa y dos es la igualdad de fuerzas, ¿no? Entonces, hay situaciones que a veces son muy complicadas cuando uno está en orden público y digamos, es algo que para mí, para mi concepto, ha sido una ley muy absurda y es donde si no hay un video en donde se muestre que la guerrilla o, bueno, la delincuencia, los subversivos estén disparándole a uno como militar, infortunadamente no puede accionar su arma contra esta otra persona. Aquí hay un tema de normatividad y leyes que son bastante complicadas. Yo lo viví en carne propia. Vi sentir esa situación donde uno está salvaguardando su vida, la integridad, está cumpliendo una misión, está dentro de la legitimidad, por decirlo así, de un gobierno, pero cuando ya está uno en orden público y nos estaban emboscando, no éramos sino 19 soldados, como más o menos contra unos 70, 80 subversivos. Teníamos que accionar las armas, pero se vino un tema jurídico tremendo porque a nosotros nos tocó defendernos, eso fue en el Urabá antioqueño, y era la vida de nosotros, ¿no? Pero fue bastante complicado llevar esos temas y ahí nos hablaban algo de eso. Nos hablaban de, uno, la legítima defensa y dos, la igualdad de fuerzas. Entonces, cuando uno habla de este caso del vigilante, no sé, el doctor Sáenz me corregirá, dentro de las leyes, porque hay unos artículos, hay una ley que aplica la igualdad de fuerzas, ¿no? A la hora de yo sacar un arma y accionarla, está en mi legítima defensa, pero infortunadamente a veces veo que la ley dice que si el otro no tiene un arma igual a la mía, entonces estoy incurriendo en un delito. No sé, doctor Sáenz, nos pueda orientar sobre ese caso específico. Pues es que fíjate que sí, la defensa tiene que ser proporcional y hay muchos casos de defensa proporcional. Por ejemplo, cuando allí en un restaurante del sur de Bogotá, unas personas, unos sospechosos, ingresaron a un restaurante con un arma de fuego, amedrentaron a los comensales y en ese momento uno de ellos, de los comensales, saca su arma de fuego, la activa en contra de los que estaban hurtando esas pertenencias y uno de ellos pierde la vida. Fíjese que la agresión es proporcional o la defensa es proporcional a la agresión. ¿Con qué lo estaban amedrentando? Con un arma de fuego. ¿Cómo se defendió? Con un arma de fuego. Y le propinó unos disparos, unas heridas que le provocaron la muerte a ese sospechoso. Entonces ahí hay una proporcionalidad. Ahora bien, lo que ocurre con las fuerzas militares es que hay un problema de orden de operaciones y de entrega de órdenes de mando del comando de la brigada, de la división, del batallón, para que esa orden sea precisa y clara en cuanto al lugar donde debe operar esa patrulla del ejército, si lo llevamos a esos términos, y esa orden debe tener unas instrucciones respecto a ese patrullaje. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? ¿Y cuáles son las reglas de combate que pueden
realizar esa patrulla del ejército si es que llega a entrar en confrontación. Ahora bien, esas órdenes es desde luego que una patrulla del ejército está actuando en el cumplimiento de un deber legítimo, que es la protección de la soberanía nacional y la protección del orden público. Entonces, una patrulla no puede salir, o sea, un teniente que es comandante de un pelotón, no puede salir, un sargento que es comandante de un pelotón, no puede salir a hacer un patrullaje sin tener una orden de operaciones claras. O sea, no puede salir como vaya y salga y mire a ver qué encuentra. No, porque la situación de orden público en nuestro país es demasiado compleja y debe tener una instrucción clara sobre todas las reglas de combate que se deben tener a la hora de un enfrentamiento. Y ese es el pecado que cometen las unidades militares, porque nadie se quiere comprometer con la orden de operaciones. Entonces, un comandante de un batallón, un teniente coronel, le da orden de operaciones a una compañía de vaya y dentro de este perímetro tome control de ese territorio. Pero no hay una orden expresa, escrita, que diga cuáles son mis reglas de combate. Todo se transfiere por radio o de forma verbal. Capitán, saque una escuadra, 2 escuadras, o teniente o sargento, saque 3 escuadras y váyase y párese en tal cerro. Pero no hay una orden expresa con coordenadas, con reglas de combate, porque allí el sargento o el comandante de ese pelotón o esa escuadra de soldados dicen, mira, nosotros operamos con esta orden legítima emitida por nuestro comandante y fuimos sometidos a un asedio por un grupo armado ilegal y nuestras reglas de combate eran estas. Las reglas de combate pueden ser no entran en confrontación y busquen huida. Esa es una regla de combate. Otra regla de combate puede ser entre en combate y sométalos inclusive atacándolos, provocándoles la muerte. O sea, ¿cuál es la regla de combate allí? ¿Cuál es la orden de trabajo? Esa es la orden de operaciones. Esa es mi consideración al respecto. Creo que el ejército ha fallado en eso, sobre todo los comandantes en ciertas zonas. 7 de la mañana, 56 minutos, 7:56 minutos sin conclusión. ¿Qué recomendarle a los bogotanos? ¿Qué recomendarle a los colombianos? ¿Qué decirle al mundo de lo que está pasando en Colombia? Porque la violencia, la inseguridad está desbordada en este país, señor. Pues yo digo que no debemos perder la fe. Cada uno debe salir el día de hoy, como bien lo estaban diciendo hace un momento, con la motivación de que esto es un nuevo día. Tenemos que salir a trabajar con motivación, con buena fe, creyendo que las cosas van a estar mejor. No debemos contaminarnos con las malas noticias. Es cierto que hay malas noticias, hay delitos, hay cosas abominables, pero no por eso debemos bajar la moral. Yo también presté servicio militar en el glorioso Ejército Nacional de Colombia y una de las instrucciones fundamentales que nos daban todos los días es mantener la moral alta. Todos los días se debe tener la moral alta. Hoy es un día nuevo, hoy es un día diferente, hoy nos va a ir bien y hoy vamos a trabajar con la convicción de que vamos a servirle a nuestros consumidores, a los usuarios, a las personas que nos van a buscar, a quien les vamos a vender algún producto o servicio. Lo vamos a hacer de la mejor manera posible y vamos a hacer la respuesta a las oraciones de una persona. Siempre nosotros vivimos en comunidad y alguien está necesitando algo que nosotros le podemos prestar un servicio. Siempre, algo, así sea usted en Transmilenio que ayude a pasar la calle a alguien. Usted fue la respuesta a la oración de esa persona, porque esa persona seguramente se levantó y le dijo, Dios, ayúdame hoy, que una persona a que me ayudes, a que no me atropellen, a que me ayuden a pasar la calle, ayúdame a pasar las calles. Pues ahí le mandaron a una persona a usted para que le ayude a pasar la calle a alguien. Entonces, todo el mundo está caído. Usted mire noticias por Estados Unidos, Europa, Ucrania, Rusia, África, Asia, todo es por igual. No podemos pensar que es que somos los colombianos, es la naturaleza humana, pero hoy tenemos que afrontar la vida con positivismo, la fe en que vamos a sacar las cosas adelante. Bueno, doctor Sáenz, ¿cuál es su agenda para hoy? Hoy tengo reuniones en la oficina, tengo que atender unos clientes de unos nuevos casos
y también responder a unos requerimientos judiciales. Finalmente, Héctor y audiencia, el viernes pasado radicamos la demanda de casación penal ante el Tribunal Superior de Bogotá. Me gustaría, una vez el tribunal le corra traslado a la Corte Suprema, hacerles una exposición de lo que significa ese caso, porque pues también es muy relevante para los temas de pedagogía jurídica que hacemos en este programa. Claro que sí, no, claro, todo es bien importante. Una vez tenga ya la conclusión, una respuesta de inmediato, doctor Sáez. Claro que sí, señor. Para eso está usted aquí, usted es nuestro asesor y usted es el que le sirve a mucha gente para orientarles, a todos los seguidores los orienta en esa materia jurídica. Doctor, muchísimas gracias. Con gusto, y quería terminar con una conclusión. Me gustó mucho la introducción, la pregunta relacionada con el ejército y lo que ocurre allí con esas órdenes. Y para terminar y concluir con lo del tema del vigilante, es importante que las empresas de vigilancia le entreguen órdenes precisas, escritas a los vigilantes, les digan cómo comportarse en determinados escenarios. ¿Qué pasa si a usted lo amenazan con un arma de fuego? ¿Qué pasa si lo amenazan con un cuchillo? ¿Cómo debe reaccionar usted? Usted debe evitar, debe confrontar, debe anunciar. Todo eso tiene que tener un protocolo y un procedimiento. No es que a usted le pongan un uniforme y lo digan, vaya y vigile, y si usted se pone bravo o lo tratan mal en la entrada de la torniquete de Transmilenio, entonces usted tiene que pegarle a todo el mundo y tratarlo mal. No, todo eso tiene un protocolo de procedimiento y debe estar escrito en un manual de funciones para que esa reacción del vigilante sea también legítima y esté soportada sobre un protocolo de comportamiento, sobre todo cuando se portan armas de fuego o animales de protección. Mis recomendaciones a los vigilantes que nos están escuchando: exíjanle a sus jefes directos órdenes escritas respecto de los escenarios que se les puedan presentar y la reacción que ustedes deben tener. Muchas gracias por esta audiencia, les deseo el mejor de los éxitos el día de hoy y que todo nos salga bien. Feliz día.